bienvenidos a un programa más de Profesionistas por Progreso. Como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, estamos con ustedes con temas de interés general. En este caso, hablaremos sobre, a 30 años del terremoto de 1985, hemos avanzado, cómo la comunidad ingenieril mexicana ve los avances y las propuestas que se tienen al respecto. Para eso, bienvenido, doctor. Nos acompaña el doctor Eduardo Reynoso Angulo, quien es director general y socio fundador de ERN, quien nació en México, Distrito Federal, el 17 de julio de 1963, es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y realizó el doctorado en el Wessex Institute of Technology de Southampton, Inglaterra. Desde 1995 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y desde ese mismo año participa activamente en el hoy llamado Programa de Posgrado en Ingeniería de la UNAM, dirigiendo tesis de maestrías y doctorado. Actualmente imparte el curso de la Ingeniería de Riesgos Naturales. Es investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM desde 1996. Dentro de la actividad profesional, socio fundador de ERN, empresa líder en México y América Latina, al proporcionar herramientas de evaluación financiera del riesgo y en proyectos de gestión de riesgos para el Banco Mundial y el Banco Internacional de Desarrollo. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y Estructural y del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica, EER, de Estados Unidos. De enero del 2006 a abril de 2008 fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Ha participado en diversos eventos y su especialidad es referente al riesgo y que ha impartido más de 100 conferencias en reuniones técnicas, simposios y congresos. Realizado más de 300 publicaciones en libros, congresos y revistas técnicas, y una tercera parte de ellos en foros internacionales. Sus trabajos han sido citados más de 200 veces. Una de ellos ganó en 1999 el premio al mejor artículo del año de la revista Earthquake Spectra por un trabajo sobre los efectos de los terremotos en la Ciudad de México. Pues con este amplio currículum, doctor Reynoso, ¿qué nos puedes comentar referente a las experiencias que nos dejó primero el sismo de 1985? ¿Qué trabajos se han realizado al respecto, pues, para tener, digamos, como estado del arte de la ingeniería sísmica nacional, pues, una defensa contra este efecto natural que de ninguna manera nos podemos quitar? Bienvenido. Muchas gracias. Pues son 30 años, ¿no? También así es, efectivamente. Es mucho tiempo. Mis alumnos no saben lo que fue el terremoto del 85, los alumnos que ahora tengo. Sí. Ni siquiera habían nacido muchos. Exactamente. Entonces, tenemos que transmitirles a las nuevas generaciones lo que fue. Efectivamente. Lo que fue algo muy fuerte. Muy fuerte en todos los sentidos, ¿no? En todos el movimiento sentidos. Fue muy fuerte, pero fue muy traumático también para todos nosotros. Entonces, la ingeniería tiene su granito de arena que poner. Más bien, yo creo que muchísimo, ¿no? Sí. Muchísimo. No, pero es que es una labor de todos y eso así podemos comentar, ¿no? Todos sí, definitivamente. Yo como ciudadano tengo un nivel de responsabilidad, claro, además de ser ingeniero, pero efectivamente. El gobierno tiene otra parte, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, podemos hablar de lo que la ingeniería ha hecho. Perfecto. Siempre el reglamento de construcciones de la Ciudad de México ha sido un reglamento bastante bueno. De hecho, una de las lecciones del terremoto del 85, una de las reflexiones, era ¿por qué no se cayó todo? Así es. ¿No? Porque las fuerzas fueron tan grandes que, de acuerdo al reglamento, todo se debió haber caído. Y fue una lección mundial en el sentido de que descubrimos que los edificios resisten mucho más de lo que los ingenieros creíamos. Entonces, ¿qué edificios tuvieron problemas? Aquellos que tenían algún defecto, algún defecto y por el cual sufrieron, y algunos inclusive se cayeron. ¿Qué defectos? Por ejemplo, edificios que se golpearon entre sí, porque estaban muy cercanos. Edificios que estaban en esquina y por lo tanto son muy irregulares en sus columnas y en sus muros,
y eso el ingeniero no tenía manera de calcularlo, se movió de manera muy irregular, Sí. y eso provocaba que se cayera. Algunos otros defectos constructivos, etcétera, ¿no? La gente yo cuando pregunto cuando estoy en foros así que la gente no sabe nada, les digo, ¿cuántos edificios creen que se cayeron como porcentaje? Me ha llegado a decir 30%, ¿no? Ya algunos más conservadores dicen 5%, eso es muchísimo. Se cayeron el 0.05% de los edificios que había en la ciudad. Entonces realmente fueron muy pocos los edificios que se cayeron, pero fue muy dramático, ¿no? Regresando a la parte, digamos, la lección, fue muy feo. O sea, los 200 edificios son muchísimos edificios que se cayeron. No sé si lo recuerdas, pero Sí, claro. Sí, fue algo muchísimo. muy, muy traumático. Y ahí vemos las fotos y dice uno, eso yo lo vi, yo lo viví, Sí. no puede ser, ¿no? Sí, es algo muy definitivo. fuerte. Claro. No, y tienes toda la razón. Además de las pérdidas económicas, pues están las pérdidas humanas, que oficialmente el gobierno reportó 10,000, pero solamente de los cadáveres que encontraron. Muchos desaparecidos que no se pueden contabilizar como víctimas. Extraoficialmente se dice que podría ser hasta un 50% más de los 10,000. Y precisamente lo que mencionas es muy importante. Los reglamentos de construcción se han venido revisando, o se venían revisando constantemente en función de las fallas de los edificios, de las muertes que generaban. En aquel entonces estaba el de 1976 vigente, ¿verdad? Y bueno, posteriormente como que se tomó esto de una manera más seria, probablemente por la misma comunidad científica de la ingeniería, y los ingenieros de la práctica y el mismo gobierno, ¿verdad?, bajo esa preocupación. Es en el sentido que sí hemos avanzado bastante, pero podríamos, desde aquel entonces, estas fechas, el reglamento ha mejorado, la participación de los profesionales como los corresponsables, el seguridad estructural, los directores responsables de obra, pues realmente ha sido cada vez más acotada, vamos a llamarlo de esa manera, ¿verdad? Los diseñadores, los investigadores, como tú, pues realmente tienen una labor muy importante, porque pues ahora por lo menos conocemos más de los comportamientos que en aquel entonces, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de eso, Eduardo? A ver, desde el punto de vista de ingeniería, ingeniería estructural, por ejemplo, o voy a empezar por la ingeniería sismológica. Esa ingeniería sismológica, sí, es la que nosotros, yo como ingeniero, yo trabajo en eso. Sí. Entonces, la información que generan los sismólogos, que es de la ubicación, eso no nos sirve de nada a los ingenieros, ¿no? De nada nos sirve saber la magnitud. Sí. Tenemos que hacer un trabajo de transformar eso en fuerzas, Sí. en fuerzas que nosotros usamos aceleración en la base del edificio. Entonces tenemos que hacer todo un estudio para cuantificar esas aceleraciones en la base del edificio. Eso ya lo hacemos los ingenieros junto con los sismólogos, y geofísicos también participan. Ha habido muchísimos avances en esa parte, sobre todo en nuestra ciudad, que tiene lo que llamamos efectos de sitio, ¿no? El haber construido una ciudad sobre un lago hace que los sismos se modifiquen, en la intensidad sísmica se modifique de una manera muy importante, y los edificios lo notan, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los edificios que han tenido daños importantes? Los que están en lo que era la zona del lago cuando Tenochtitlan, ¿no? Hace 500 años. Esos son los edificios. Por ejemplo, aquí estamos en una zona relativamente segura, pero si nos vamos un poco hacia allá, hacia el oriente, después el viaducto, etcétera, ¿no? Inclusive al sur de la ciudad, Xochimilco, Tláhuac, todos los edificios, casas que están ahí van a sentir los sismos, y sienten los sismos de una manera mucho más intensa. Sí, definitivamente. Hemos avanzado muchísimo en esa parte. Sí. Inclusive, por ejemplo, el aeropuerto que se va a construir, el nuevo aeropuerto, está utilizando todos esos avances para construir de una manera mucho más segura y de una manera más eficiente, ¿no? Entonces todo eso ha servido para hacer mejores obras en lo que es la zona del lago. Hasta ahí no, hay muchos avances, aunque lo falta es construir el edificio, construir el puente, el aeropuerto, etc., ¿no? Cuando vemos la parte estructural, realmente no vemos tantos avances, y no porque los ingenieros no lo hayan hecho, sino porque realmente ya no hay mucho más que avanzar. Es decir, ya llegamos a un límite en donde el conocimiento pues ya nos dice un alto porcentaje de lo que va a pasar.
Entonces los avances son por aquí, por allá, algunas cosas pequeñas, otras más grandes. Ha habido mucho avance en la humanidad en cuanto a hacer los edificios de manera diferente, ponerlos en aisladores o ponerles amortiguadores, ¿no? Y en México se han hecho algunos edificios con amortiguadores, como los de los coches, tal cual, ¿no? Que entonces el amortiguador funciona que va disipando energía sísmica por medio de amortiguamiento, ¿no? Sí. Y hay algunos edificios, la Torre Mayor tiene amortiguadores, el edificio del IMSS, hay unos cuantos, no muchos. Entonces en esa parte ha habido avances, pero no como quisiéramos. Y la otra es aislar los edificios, ponerlos literalmente sobre un caucho, sobre un plástico. Y eso es buenísimo. No tanto para la Ciudad de México, pero sí para otros lugares como Acapulco, etcétera, es muy bueno. La experiencia del sismo en Chile hace 5 años fue fue impresionante, en el sentido de que muchos edificios que estaban sobre aisladores ni siquiera sintieron el temblor. Eso es. Tan eficiente es el sistema que inclusive para el confort, para las personas, ni siquiera lo sintieron. Obviamente no hubo daños de ningún tipo. Y el edificio costó lo mismo. Eso es. O sea, a lo mejor un 10% más, pero ya con haberse evitado daños después, ya con eso se pagó. Claro. Sí, para traducir un poco a las personas que a veces no son ingenieros, Sí. Cuando viene un sismo, pues el suelo se mueve, obviamente, y entonces eso hace que acelere las masas superiores y empiezan los movimientos de los edificios que sentimos aquí en la zona del agua, así como bamboleos, ¿no? De mucha amplitud y muy lentos, que eso es lo que a veces nos da la situación de falla, y sobre todo también el hecho de que, volviendo un poquito a los aisladores, lo que hace es precisamente que aísle ese movimiento de base de la estructura, y entonces no se entere de la manera tan intensa, ¿no? Como aquel edificio que está anclado, empotrado en el suelo, ¿no es así? También no olvidemos que hubo otro efecto, que es el famoso la resonancia, ¿verdad? Porque el periodo del suelo de la Ciudad de México pues anda ahí por alrededor de 1 minuto, según sabemos, y aquellos edificios que tenían más o menos el mismo periodo, pues entraban en resonancia, y eso tuvo bastantes consecuencias, ¿no es así, doctor? Sí, es un poco más complejo porque Sí. la variación del periodo dominante es continua. Exacto. No es lo mismo dentro de la colonia del Valle, Uh-huh. va a haber diferentes periodos. Sí. Y entonces hay que buscar el sismo va a encontrar la combinación para causar daños, no es que sea malo el sismo, pero así funciona, Uh-huh. para causar daños de la combinación suelo-edificio. Así es. Entonces, un mismo edificio construido de manera idéntica en una colonia o en otra va a sufrir daños en un lugar y en el otro no. Por esto justamente, ¿no? Por el tipo de suelo, y que varía mucho de aquí a Texcoco, que será la zona más profunda del agua. Ahí tenemos 100 metros de lodo. Eso es. Y ahí arriba tenemos casas y edificios. Sí, precisamente por la zona donde se va a construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no es así? Ahora, todo este conocimiento, toda esta experiencia, pues ha ido abonando, ¿verdad?, al tratar de mejorar los códigos, el reglamento de construcción, normas técnicas complementarias y todo esto, y también el ejercicio profesional de la práctica de aquellos que diseñan y que construyen, pues también es cada vez más estricto en ese sentido, doctor. Sí, entonces el que diseña y construye voltea a ver el reglamento, ¿no? Uh-huh. Y se ajusta a lo que viene en el reglamento. Exactamente. Eso es lo mínimo que debe de pasar. Un buen ingeniero no tiene por qué voltear a ver el reglamento, simplemente va a hacer un trabajo profesional. Así es. Sería como pensar que un cirujano voltea a ver un manual de cómo para hacer una operación. Él simplemente claro. Es bueno y punto, ¿no? Así Cuando es. es malo, la sociedad lo nota luego, porque Así es. un paciente va a dejar mal operado a un paciente. Definitivo. En el caso de la ingeniería eso no pasa. Nos vamos a dar cuenta quiénes fueron buenos y malos en el siguiente temblor. Así es. Pero entonces lo mínimo que debería pasar es que efectivamente el ingeniero se acote las características de su estructura a lo que viene en el reglamento. Por un lado, el reglamento está muy bien, es muy difícil, se ha venido revisando continuamente. Los ajustes que se hacen son realmente discusiones entre expertos que dicen debe ser así, debe ser acá, pero
en la práctica no se va a ver diferencia de las mejoras del reglamento. El reglamento ha estado muy bien, tenemos reglamento sísmico en México desde el sismo del 57. Es de los primeros reglamentos del mundo, siempre ha sido avanzado, etcétera. Sí, el famoso sismo del 57, donde se cayó el Ángel y hubo ahí daños a diversos edificios. Ahora, por otro lado, pues también las herramientas con las que cuentan los ingenieros, contamos los ingenieros, pues cada vez están más sofisticadas, ¿no? Software para análisis, interacción sobre estructura, todo esto que nos va a veces despejando ciertas incógnitas, pero también el concepto ingenieril no, muchas veces un software no te lo define, ¿verdad? Ese concepto es el que traes ya como experiencia, como conocimiento, hasta diría un poquito de intuición juega en ese sentido, ¿verdad? Bajo un esquema de ver el problema de manera general, no ver el árbol, sino ver el bosque. ¿Ahí hemos avanzado en ese sentido? Sí, no. Las herramientas son muy buenas, cada vez son mejores, nos permiten hacer muchos cálculos en unos cuantos segundos, cosa que antes podrían tardar meses los ingenieros. Sí. Entonces, una herramienta como estas en buenas manos es una buena herramienta. Pero una herramienta de estas en malas manos es una pésima herramienta. Sí, claro. Porque lo que hemos oído todos, ¿no? Un modelo, si le metes basura, sale basura. Abundante, y muchas veces sí. Basura digerida, Sí, pero es basura. Y eso es muy grave porque efectivamente lo que hemos visto es que la calidad de la ingeniería que hay en muchas de las obras ha bajado mucho. Sí. Entonces, no logramos transmitir los ingenieros a los dueños de los edificios, a los desarrolladores, que tienen que contratar buenos ingenieros. Exactamente. Entonces, muchas veces se van por contratar al ingeniero barato. Exactamente. Y ese ingeniero barato pues va a decir, es que yo voy a usar el mismo programa que utiliza el del otro ingeniero. Sí, pero ¿y dónde estuvo todo el criterio, el conocimiento, que es importantísimo? Claro. No, sí, eso está fallando, eso desgraciadamente está fallando. Muchas veces, bueno, lo comentamos tristemente, el ingeniero estructural gana menos al final de que se terminó un edificio, recibió menos dinero que el que barrió y limpió el edificio para entregarlo por metro cuadrado. Sí. Y eso está terrible. O sea, ¿cómo podemos pedirle a un área que es súper especializada, que es que tiene una gran responsabilidad, cómo podemos pedirle que haga bien su trabajo si no le estamos pagando ese trabajo? Exactamente. En ese sentido es muy real el asunto. Los propietarios, bueno, equivocadamente diría yo, mal asesorados probablemente, pretenden muchas veces ahorrar donde deberían de no ahorrar, ¿verdad? Porque lo hemos comentado con ingenieros, con jóvenes, con alumnos, cuando nos dan la oportunidad de tener unas charlas con ellos, en el sentido de que una estructura, pues al final de cuentas es la responsable de todo lo que va a contener, ¿verdad? ¿Qué va a contener? Bueno, pues va a contener mobiliarios, personas, equipo, a lo mejor un sistema muy sofisticado en lo que se llaman edificios inteligentes, a lo mejor conducciones de gases medicinales, equipos carísimos y cosas por el estilo. En eso los propietarios no reparan en gastos, en tener un buen piso, un buen acabado, los mejores muebles, todo. Pero lo que deberíamos todos saber es que todo eso se va a la basura si falla la estructura. La estructura, que es un elemento de acero, o de concreto, o de madera, o de mampostería, lo que haya que ser como estructura, y que piensa que por el hecho de esconderlo bajo acabados y bajo una escenografía bonita, pues pasa a segundo término, y sin embargo es lo más importante. Si falla eso, falló todo, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa responsabilidad y esa visión tiene que ver mucho con lo que, mi estimado doctor, tú manejas en el sentido de los riesgos, y esto tiene que ver con seguros, ¿verdad? También. Seguros que de alguna manera tienen la responsabilidad de cubrir una póliza siempre y cuando los reglamentos, las normas que se hayan utilizado sean las adecuadas, porque muchos seguros lo que hacen es, pues, no
pagar cuando ven que hay alguna situación irregular, ya tanto en un diseño como en una construcción, ¿verdad? Entonces eso también habría que valorarlo. ¿Cómo evaluamos eso, doctor? Por un lado yo diría que todo mundo parte, Sí. toda la sociedad está partiendo Ajá. de que los edificios Sí. están siendo bien diseñados Ajá. y que se van a comportar de manera segura, Cosa que no es cierto. con ciertos límites. Así es. No quiere decir que no vaya a haber daños, Claro. porque si no podríamos decir, bueno, ya para qué queremos seguro. Definitivo. Siempre hay incertidumbre, no sabemos a qué tamaño va a ser el siguiente temblor, puede ser Ujú. más grande de lo que pensábamos, etcétera. Puede ser que se asume que pudo haber habido errores en la construcción, Sí, se asume que eso puede pasar, ¿no? exactamente. Y por lo tanto sí conviene que exista el seguro. Sí. Entonces, la gente se asegura porque pues, tiene incertidumbres, ¿no? Claro. También se puede caer un cuadro que es muy valioso, entonces mejor lo aseguro, o se puede caer el jarrón, Sí. ¿no? de la dinastía no sé qué que me heredaron, entonces mejor lo aseguro, ¿no? Claro. Entonces sí, todo lo que hacemos entra ahí, entra en el seguro. Ahora, según nuestra experiencia, porque hemos participado con las compañías de seguros y a veces con sus clientes, la compañía de seguros siempre va a pagar. Ellos no se van a ir a los detalles de si estuvo mal hecho o no. Cuando no quieren pagar es cuando se ve que hay dolo de parte del dueño y que están asesorados por alguien que está buscando la manera de sacar más dinero. Pero en general yo sí creo que y debemos sentirnos tranquilos de que la compañía de seguros nos va a pagar nuestros Sí. daños el día que pase. Muy Esperemos que no sea. Pero de ahí a que vaya a haber poquitos daños, a que vaya a haber muchos daños, esa es una diferencia que yo creo que la sociedad no está consciente. O sea, yo creo que sí, por cómo estamos construyendo los edificios, por la impunidad que hay en la construcción de edificios, sí podemos ver sorpresas desagradables en cuanto a que más de un edificio nuevo, que debería de cumplir con el reglamento, que debería estar diseñado por buenos ingenieros, pueda tener daños del 100%, ¿no? O sea, es muy difícil saber si un edificio se va a caer, no lo podemos saber. Pero que un edificio va a tener muchos daños, eso sí es más fácil de estimar, porque vemos los edificios y decimos, a ver, este edificio no hay manera que resista un temblor de manera sana, ¿no? Y sin daños. Va a haber muchos daños en muchos edificios nuevos. Y eso para la sociedad va a ser una sorpresa. Porque yo creo que una pareja que llega y compra un departamento en estos desarrollos nuevos que se hacen en el centro de la ciudad, ¿no? En la Valle, en la Condesa, ni por aquí le va a pasar que el edificio puede tener daños en el temblor. O sea, ellos están pensando que los ingenieros, la constructora, el gobierno, todo el mundo está al pendiente y nadie está al pendiente. Ese es un problema. O sea, no hay nadie que esté revisando los proyectos. Ya dijimos, el desarrollador se gasta nada en el ingeniero, ¿no? Entonces, pues, el ingeniero, no hay nadie que lo haya revisado. Así es. Y la autoridad está desaparecida por completo. O sea, no, la autoridad no está revisando los proyectos, no está verificando nada. En parte porque desde el 2004 hubo una reforma a la ley en donde ya no era necesario el permiso para construir, simplemente había un aviso. Voy a construir esto con ciertas reglas urbanas. La manifestación de obra. Ajá. Las reglas urbanas sí se respetan, el número de pisos, Claro. etcétera, eso. Producción estructural, Pero la nadie parte se mete. estructural nadie se mete. Así es. Nadie. Así es. Sí, efectivamente, cuando se dan las licitaciones, los señores de las direcciones ven con lupa que las áreas de iluminación, Exacto. que las áreas de recarga pífera, que el número, la altura sobre la banqueta y cosas de ese tipo, ¿verdad? Está bien. Está bien, está Todos estamos de bastante acuerdo bien. que eso está bien. Pero es cierto. Ahora, también el gobierno del Distrito Federal ha hecho un esfuerzo ahí con el doctor Renato Berrón en el aspecto de instalar un instituto de seguridad de las construcciones, que precisamente el objetivo de ese instituto es el de revisar cierto tipo de construcciones que por su magnitud, complejidad, donde se ubican, etcétera, pues entre comillas valgan la pena ser revisadas, ¿verdad? Ahora, en el sentido de las manifestaciones de obra para una construcción, se supone que también
ahí participa o un DRO o un corresponsal de seguridad estructural que como obligación para dar su responsiva debería revisar esos diseños de manera muy muy detallada, y precisamente si detecta alguna anomalía, algún riesgo, pues poder subsanar antes de obtener la manifestación correspondiente. Ese sería el espíritu. Pero bueno, sí es cierto, hay mucha falta a veces de profesionalismo de quienes revisan, falta de tiempo, se cobra por metro cuadrado, el tiempo profesional no es pagado, y entonces las cosas desde ahí van naciendo inadecuadamente. ¿Qué se pudiera hacer desde el punto de vista para poder solucionar digamos, esa situación que yo creo que es el origen de lo que pueda ser una falla en alguna estructura? Sí, por un lado, yo creo que, yo al menos estoy seguro de que los edificios importantes, sí hay esa revisión, ¿no? Sí. Un hospital, un edificio alto, un centro comercial, ahí yo creo que no debemos estar esperando impunidad, digamos, porque las inversiones son tan grandes y tan de mediano y largo plazo que hay un trabajo serio de parte de todos. Entonces, el nuevo Instituto para la Seguridad Estructural se va a enfocar a esos edificios en donde, qué bueno que sigan siendo seguros, pero en donde yo creo que el problema no existía. Sí. El problema existe justamente en los otros, en los que no son, en los que nadie voltea a ver, que es el edificio de 6 pisos, 8 pisos, en ciertas colonias que abajo le metieron 35 cajones de estacionamiento y para eso quitaron las columnas y los muros. Entonces, ese edificio conceptualmente, y también quiero aclarar, yo en ningún momento veo mala intención, ni dolo, ni nada de parte de nadie. Es simplemente que la ingeniería está mal pagada porque nadie se da cuenta de la importancia que tiene. Y hay errores de concepto. Sí. De concepto. No son errores del concreto. Claro. Ni de que se robaron ni la varilla. No, eso ahí está. Los materiales ahí están y están bien. Y del tamaño que venía el proyecto. El problema son conceptos que son muy difíciles de entender para cualquier persona, pero también para los ingenieros. El concepto de la irregularidad, de la no linealidad, son cosas que requieren ingenieros con muchos estudios, con práctica, con un buen criterio, y eso no se está dando en los edificios pequeños y medianos. En los grandes sí se da, en los grandes sí puede haber un ingeniero de buena calidad que se dé. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Es un problema de ética profesional. Sí. Y cuando la ética falla no hay de otra más que meter justicia. Entonces, yo creo que no hay de otra, si no se da la ética, o no se da una exigencia por parte de los desarrolladores a través de una concientización. Sí. Porque ellos deben ser conscientes que en eso no se pueden ahorrar. Claro. Aparte se van a ahorrar, es poquitito. O sea, realmente estamos hablando de porcentajes ridículos al final del proyecto. Sí. Que se gasten el doble en el ingeniero es ridículo. Así es. Ridículo, es muy pequeño. Sí. Entonces, mientras ellos no lo hagan, debería de haber alguien que meta justicia, y pues, ¿quién es? Pues las autoridades. A mí no me gusta echarle la culpa a las autoridades, porque no llegamos a nada con eso, pero... Si hay que llegar a eso, hay que llegar. También puede ser a través de las sociedades técnicas, por ejemplo, pero... Los colegios, pero es muy complicado. Los colegios, ¿no? Pero no lo han hecho porque es bien complicado. No tienen el peso, no tienen la autoridad, no tienen el peso moral, no tienen el tiempo. Así es. Están muy limitados en recursos. Sí, así es. Sí, ahora hay otro tema, precisamente un buen diseño, un buen análisis con tiempo, bien pagado, como debería ser todos, sin excepción, pues eso es el mejor seguro para la inversión. Exacto. ¿No es así? Exacto. Es el mejor seguro, para no llegar al siguiente punto de cobrar un seguro, con vidas, con pérdidas, con un montón de complicaciones jurídicas, etcétera, etcétera. El mejor seguro es ese. Entonces, pues sí debería ser, como tú comentas, bien pagado, y la conciencia es muy importante en el sentido de que quienes invierten su dinero, pues lo que quieren es ganar, no perder. Y a lo mejor por ahí estaría la manera de concientizarle a alguien, ¿no? Bueno, cada peso que tú inviertas en este desarrollo, donde hay un diseño bien hecho,
pues te va a dar plusvalía y no que al primer sismo ya tengas problemas con los inquilinos porque se cayó el yeso, que porque se movió demasiado. No necesariamente tienen que llegar a fallas para tener problemas, ¿verdad? Muchas veces una fisura de un muro que ni siquiera es estructural, que es un muro de relleno, pues eso ya le genera gastos y demandas y cosas por el estilo. ¿Qué necesidad hay de llegar a eso? Hay que hacer un buen diseño desde un principio, ¿no es así? Sí, ahora, ese es un caso no tan malo, porque finalmente el inversionista ahí está. Así es. Y va a haber un beneficio en hacerlo bien. Pero estamos viendo muchos desarrollos en donde el inversionista llega y se retira de una manera permanente. No pasa eso, por ejemplo, con las grandes constructoras de vivienda. Las grandes constructoras de vivienda les interesa hacer bien las cosas, y lo hemos visto, porque ellos van a estar ahí. Permanecen en el mercado. Sí, ellos van a estar y tienen una garantía. Así es. Entonces a ellos no les conviene que llegue un temblor y se dañe el muro de la cocina, que no la estructura. Claro. No les conviene, porque para ellos es un gasto muy alto. Cuando ellos saben que por haber contratado a un buen ingeniero se hubieran evitado ese problema. Definitivo. Y lo hacen, lo están haciendo. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es esa industria, esas empresas que están de manera seria, haciendo su trabajo serio, no son un problema. Así es. Las que son aquellas que compran un terreno, hacen un edificio y al día siguiente la compañía la deshacen. Así es, sí. No necesariamente estoy diciendo que aquí hay un dolo, pero sí ven como un negocio. Vamos a hacer el edificio, lo vendemos y ya no es nuestro problema. Nos desligamos de... Y efectivamente la ley no favorece las cosas justas, porque el responsable de eso es el DRO. Así es. O sea, el ingeniero, Que se ni siquiera el ingeniero, el DRO no tiene por qué ser ingeniero. No, sí, tiene que ser. Un profesional, pues, que Sí. se hace responsable. Pero el día de mañana este profesional realmente se va a hacer responsable de... No, es muy complicado. Va a estar muy complicado. Muy complicado. Sí, definitivamente es muy complicado. Por eso los contratos de servicios profesionales de este tipo de ingenieros, pues sí debe de repartir la responsabilidad entre el principal responsable, es el propietario. Y yo creo que cuando el propietario tenga ese concepto bien claro, entonces tendrá más cuidado, ¿verdad? De lo que tú comentas, contratar a alguien capaz, a alguien certificado, a alguien que ya esté probado en el medio, ¿verdad? Y es cierto, sabemos que muchas empresas para hacer un edificio abren una empresa, dan de alta, se termina todo y cierran la empresa y adiós, ¿no? Ya nadie sabe dónde está ni quién es. Es por eso que el tema de la concientización es muy importante. Recientemente, tú seguramente, no sé si la viste o te enteraste, de que por ahí exhibieron una película ahí catastrofista, ¿verdad? De un sismo que se da por la falla de San Andrés, etcétera, etcétera. Está en cartelera, yo la vi. Ya. Entonces, pues la gente, yo creo que sí, de pronto, oye, me refiero al público en general, ¿no? Porque, bueno, los ingenieros sabemos lo que puede suceder, ¿verdad? Tenemos muy claro eso, pero el público en general no lo sabe. Y bueno, sí, como toda película así de ese tipo, pues es muy exagerada, pero al final de cuentas eso puede suceder y vamos, no estamos exentos de riesgo. Por eso es que sí es muy importante que a lo mejor yéndose a apoyos de este tipo, pues a ver, señores desarrolladores, si no han visto esta película, véanla porque eso les puede suceder, ¿no? O sea, me refiero a que habría que buscar por todos lados ese compromiso, porque más que concientización, el siguiente paso sería un compromiso real, ¿verdad?, de aquellos que invierten para decir, bueno, sí, vamos a hacer unos... porque el tema está desde el proyecto arquitectónico, ¿verdad? Es un problema. Es un problema, ¿no? Porque de pronto dicen, a ver, ¿saben qué? Pues, como tú decías, aquí no quiero columnas porque ya no me caben los estacionamientos, ya no puedo hacer más niveles. Entonces ahí tienes que estar, digamos, concientizando a quienes toman decisiones para que todo vaya y nazca de la mejor manera, ¿verdad? Ahora, tú has desarrollado a últimas fechas un procedimiento, un sistema para medir riesgos. ¿Qué nos puedes platicar de eso? Sí, entonces, cuando fue el terremoto del 85, pues yo era joven todavía y dije, vamos a trabajar para el reglamento.
Como que fue hacia donde decidimos dirigir nuestra energía. O sea, el sismo sí te movió el suelo. Sí, yo estaba saliendo de la carrera y para mí sí fue traumático, ¿no? Tenemos que hacer algo, sí, y yo soy ingeniero, esto es lo que voy a hacer. Exactamente. Pero muy rápido se saturó lo que podemos hacer en el reglamento. Pero como estuvimos haciendo varias cosas, empezamos a hacer otro tipo de aplicaciones. Y en el otro, por ejemplo, para compañías de seguros, para gobiernos. Hoy en día tenemos sistemas que pueden estimar las pérdidas económicas de lo que puede pasar en cualquier lugar del país si ocurre un temblor de determinado tamaño, ¿no? O inclusive lo hemos extendido a huracanes y a otras cosas. Entonces, hoy sabemos, si vuelve a ocurrir el terremoto del 85, ¿cuánto podríamos perder en términos económicos en la ciudad? Es menos de lo que la gente en general pensaría, o sea, y tiene mucha incertidumbre, ¿no? Porque no estamos prediciendo el futuro, utilizamos un sistema probabilista que tiene incertidumbre, tiene distribuciones de probabilidad y cosas que son muy inciertas. ¿Cómo se comporta un edificio? Pues tenemos una idea, pero realmente, y cómo va a ser el temblor, pero de ahí a decir, pues quién sabe cuánto vayamos a perder, no, sí podemos tener una buena idea. Ahora, esta base parte, a ver, probablemente, no sé, tú eres el experto, iniciando por clasificar riesgos, ¿verdad? Habrá suelos más riesgosos que otros, por ahí viene un primer parámetro, digamos, y después lo que tú mencionabas, a ver, edificios de tales dimensiones, tales características, en esquina, con columnas varias en planta baja, hay continuidad, es irregular en elevación. ¿Esos son los parámetros que usas? Exactamente. Por un lado, lo que es la amenaza sísmica, ¿no? Tenemos el hecho de que ocurra un temblor, por ejemplo, estamos pensando en un sismo en Acapulco, ¿no? Ese sería el más probable. Está muy cerquita ahí de la falla, ¿no? En la zona de subducción, sí, exactamente, subducción. Que es el choque de las placas de Cocos y de Norteamérica. Así es. Entonces, y hace más de 100 años que no tiembla ahí, entonces sí podemos esperar que por ahí venga, ¿no? ¿De qué tamaño va a ser? No sabemos, pero el del 57 fue ahí y fue de 7.7. O sea, ya uno de 7.7 causaría muchos daños en la Ciudad de México. Sí, como... Pero podría ser hasta de 8.2. La diferencia entre 7 y 7 y 8.2 es más del doble. Es exponencial, ¿no? Sí, es exponencial. Entonces es un temblor mucho más grande. Más grande que el del 85. Exactamente. Porque... Nada más para tener la referencia, el sismo del 85 fue de 8.1, ¿verdad? 8.1. Y la réplica 7.9, ¿verdad? Y la réplica 7.9, pero fueron más lejos. Sí. Fue en Michoacán, estaría más cerca. Entonces, mucho más cerca. Al estar más cerca, la energía la intensidad más es más fuerte. Exactamente. Entonces, conocemos cómo sería el mapa de intensidad, porque ya conocemos cómo va a ser más o menos ya después de estudiar muchos años los temblores, tenemos instrumentos por varios lados bastante confiable, podemos saber cómo van a ser las aceleraciones en cualquier sitio de la ciudad. Y conocemos en dónde están los edificios y cómo son. No es necesario hacer un análisis muy detallado del edificio, bastaría con lo que mencionabas del número de pisos, el sistema estructural, irregularidades, etcétera. Con eso nosotros tenemos una muy buena idea de lo que llamamos la función de vulnerabilidad del edificio, o sea, qué tan vulnerable es. Y hay edificios más vulnerables que otros. Claro. Eso lo toma en cuenta el sistema y podemos tener una muy buena idea de qué le podría pasar hoy a la ciudad si ocurriera ese sismo o cualquier otro, porque tenemos un sistema que genera 50.000 temblores, ¿no? Muy bien. Ahora, para hacer digamos, un atlas de riesgo, que está de moda el nombrecito, estructural en este caso, pues se tiene que hacer como una especie de censo, un recorrido y ver edificios por edificio, en las zonas más vulnerables y cosas por el estilo. ¿Ese trabajo ya está hecho? Está hecho. Por un lado, con algunos de los proyectos que hicimos para el gobierno de la Ciudad de México, conseguimos el catastro de la ciudad. Entonces, con el catastro tenemos muy buena información. Sabemos en dónde está cada una de las casas y de los edificios, sabemos el número de pisos y el uso. Eso es. Entonces, ya con el uso, si es un edificio, si dice oficinas, 8 pisos, ya sabemos nosotros que va a ser, siendo muy técnicos, marcos de concreto, bla, bla, bla. Si es vivienda de 4 pisos, ya sabemos qué sistema estructural es. Como ingenieros, la verdad es que ya sabemos. Sí. Eso por un lado. Entonces, tenemos la información de toda la ciudad, de manera simplificada, pero bastante buena, así. Y además hemos hecho centenares de inspecciones a la ciudad. Hace 5 años
hicimos un proyecto muy grande para la Secretaría de Obras, justamente para ver cómo estaban todos los edificios, de que se estaban construyendo los nuevos. Hicimos muchas inspecciones, pero nos asaltaban, se enojaba la gente. Pero hoy ya no es necesario eso, porque con lo que hay hoy en Internet, con Google Maps, Street View, etcétera, uno puede ver muchos detalles del edificio sin exponerse a asaltos, ni al calor, ni cosas de esas, ¿no? Claro. Entonces es algo que tenemos muy buena información de la ciudad y de otras ciudades también, bastante buena, y lo cual nos permite hacer estimaciones muy buenas de lo que puede pasar, ¿no? Muy bien. De la República Mexicana, digamos, las tradicionales, supongo, Guadalajara, Monterrey, ¿cuáles otras ciudades? Mexicali, por ejemplo. Mexicali, ahora con los huracanes también tenemos toda la Riviera Maya y la península de Baja California. Tenemos muy buenas estimaciones. Eso es. También información que hemos obtenido de las compañías de seguros. También nos ayuda a completar estos modelos y saber cómo son los edificios, dónde están, y pues, poder hacer mejores. Eso pues es un trabajo gigantesco, de muchos años y de mucho tiempo y de mucha gente y todo, ¿no? Muy importante. Ahora, ¿este trabajo sirve únicamente al gobierno o le puede servir a una empresa de seguros, por decir algo? No, es decir, los que más usan esto son las empresas de seguros. Sí, obvio. Por lo mismo. Son las que más. Y saber, asegúrame ese edificio. Bueno, pues primero voy a ver qué tan bueno o malo está el edificio. No llegamos a ese detalle. ¿No? Porque con las empresas de seguros lo que les interesa es saber, a ver, yo tengo todos estos edificios, no tienen los detalles de los edificios, pero sí les interesa ver, por ejemplo, cuánto reaseguro compran, para no quebrar en caso de que... Aparte el gobierno, la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión de Seguros y Fianzas, los obliga a hacer ese cálculo. Para ver cuánto, para que no quiebren. Sí, claro. Y al final nos está protegiendo a los a que todo el mundo, seguro. Sí, al usuario final. Pero a la compañía de seguros no le interesa quebrar tampoco. Entonces también es algo que a todo el mundo le conviene que exista. También podrían usar lo que hemos hecho para ver cuánto le cobran a cada uno de los edificios. Exactamente. Y sí, algunos sí lo usan. Las primas, ¿no? O sea, este es más riesgo que pues te subo la prima, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es una información muy útil en dos sentidos. En dos sentidos. Así es. También lo podemos hacer con los que pagamos seguros. También les podemos decir cuánto deberían de pagar de seguro. Exacto. Oye, pero a lo mejor aquí tendría otra utilidad mucho más a detalle, más específica. Que sirviera de información para aquel tú comentas que va a comprar un departamento en el nivel 10 de la torre A del complejo X, ¿no? Oye, pues ¿sabes qué? Este edificio tiene características, yo creo que eso sería un buen elemento de compra para cualquier persona, ¿no te parece? Sí, ahí sí nos ha fallado y prometo que lo haremos pronto, una especie de como manual, ¿no? En qué fijarse. Y para el público en general. Sí he tenido casos de amigos, pero ingenieros, que nos dicen, oye, de lo que tú has dicho y escrito, yo ya me fijé y ya tomé decisiones, ¿no? De que esto no lo voy a comprar y este sí. Pero finalmente son ingenieros que están metidos... manejan el tema, ¿no? Están conscientes. Para el público en general sí deberíamos hacer algo que aparte no nos costaría mucho trabajo. Sí, porque me imagino, por ejemplo, a una pareja de recién casados que se van a casar, pues a la señorita le encanta pues la vista, el lugar y todo eso, y no se mete en nada más. No, asume que está bien. Asume que está bien, y es más, no tiene la obligación de saberlo. No, ¿verdad? No, porque hay responsables. Exactamente, toda la cadena, digamos, de producción de ese departamento, pues es la responsable finalmente, ¿no? Es como si tú tuvieras que llevar a un ingeniero automotriz cuando sacas un carro de licencia, ¿verdad? Tú das por hecho que... Revisa ahí. A ver, revisa bien el motor. Oye, si los frenos no van a fallar o algo, ¿no? Tú dices, oye, pues cuesta tanto, me lo llevo y lo compro y se acabó, ¿no? Y lo aseguro, obviamente, ¿no? Pero eso de que tú estés pensando, ay, no voy a fallar, que las luces, que de niebla o que los frenos o algo por el estilo, no te metes ese detalle, ¿no es así? Lo mismo pasaría en este caso, pero un buen manual sí funcionaría, ¿no? Ahora, a cambio hicimos una aplicación para los teléfonos y también está en internet,
Sí. que puede hacer las veces de eso. Es más, la aplicación es mucho más compleja que de lo que estábamos hablando, que es un tríptico que diga hay que fijarse, porque la aplicación tiene todo eso y además calcula el riesgo. ¿Y esa aplicación tiene un costo? No, ¿Y cuál es la página o cómo entra uno? en las tiendas donde venden las aplicaciones, en Ajá. las tiendas de Apple, Okay. dependiendo del teléfono o el sistema. Okay. La aplicación se llama R-Sismo, R-Sismo. que por cierto la puedes usar en cualquier parte del mundo. Si viajas a Japón mañana, pues, la puedes usar y tener una idea. Está interesante eso. Sí, está interesante. Entonces, la aplicación ya tiene contenido la amenaza sísmica. Ajá. Eso no hay que calcularlo, ya está ahí. Inclusive uno puede ver el mapa de amenaza, ¿no? Claro. Por uno. También la aplicación. Un mapa mundi completo. O de la ciudad. No, de todo el mundo. Okay. Y de México y de algunos países de Latinoamérica donde trabajamos, ya también tiene lo que decíamos los efectos de sitio de la ciudad. Okay. ¿No? Ya de manera muy local, por ejemplo, para la Ciudad de México hay que hacerle un zoom para ver los efectos de sitio de la Ciudad de México, que es grande. Si son A3A, 3B, pero, 3C. Sí, pero el usuario no tiene que saber de eso. Claro. El usuario basta con que el teléfono identifica en dónde estás, sí, y ya conoce la amenaza. También te puedes mover, claro, y te puedes ir a otra ciudad si quieres, arrastrando el PIN, ¿no? Sí, claro. Y uno le indica el tipo de edificio, el número de pisos, qué uso tiene y todas las irregularidades que podría tener. Ajá. Y va calificando el riesgo. No es un cálculo de una prima, porque es un cálculo mucho más complejo. Claro. Pero sí tiene unas tablas que, de manera simplificada, nos dan una muy buena idea del riesgo del edificio. Como un semáforo, digamos. Exactamente. Verde, amarillo y rojo. Ni te metas, o pues más o menos, y sí es muy seguro, ¿no? Eso el resultado final no es en 3 colores, es en una gama de colores, pero sí, es un semáforo. Es similar. Muy Entonces, bien. Repite, porque es algo interesante eso. La aplicación. Sí, la aplicación. Se llama R-Sismo. R-Sismo. No es muy complicado. O sea, así R. Sismo. Bueno, la letra R. Ajá. Y la palabra sismo. Okay. Yo creo que lo encuentra rápido. Ajá. Nosotros hemos pensado que debe ser gratuito, porque en el fondo lo que pretende es que la gente que quiera enterarse lo haga y que no tenga un costo, ¿no? Bueno, pero además las aplicaciones se autofinancian, ya le metes ahí un comercialito, cualquier cosa y todo, ¿no? Nadie se... No, eso crees tú, pero oye, todo el mundo anda pensando en su seguridad. Y después de haber visto esta película, te lo aseguro que la compra. Fue curioso, en Estados Unidos aumentó 300% la venta de kits de emergencia. Después de la película. ¿Cómo no? Pero no la contratación de ingenieros. Sí, la venta de kits. O sea, los ingenieros seguimos estando al margen. Porque la gente asume que el ingeniero está haciendo bien su trabajo. Eso es lo que no está pasando en México. Pero claro, o sea, hay que trabajar en ese sentido, ¿no? Eso es. Entonces sí, efectivamente esta aplicación permite jugar, ¿no? Jugar a la ingeniería sísmica de una manera sencilla, porque como son conceptos difíciles, pretendemos ahí con dibujos sencillos explicar lo que es una irregularidad. Sí. No es fácil, sí, pero la diseñadora no es ingeniera, entonces tiene que entender lo que nosotros queremos transmitir para hacerlo bien. Entonces creo yo que es algo que se puede utilizar de manera fácil. Sí, muy bien. Y pues relativamente útil. No, pues verdaderamente útil para todos aquellos que quieran en un momento dado invertir, porque la casa familiar es la inversión de muchos años de ahorro, muchas veces toda la vida, ¿verdad? Y bueno, y además la seguridad personal, la vida, pues es invaluable al 100%, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos esfuerzos que como, digamos, investigador, ingeniero, científico mexicano, pues son aportaciones muy importantes. ¿Y esto podemos decir que es una aportación mexicana al mundo? En muchas cosas sí, muchas de las cosas que hemos hecho son originales nuestras. Por ejemplo, el sistema que tenemos es un sistema para las compañías de seguros, para el sector asegurador. Cuando nosotros lo liberamos hace 20 años, era el sistema más avanzado en el momento. Hay otros dos, tampoco es... Hay muchos. Sí. Entonces, cuando nosotros lo lanzamos, sí era el más avanzado y tiene muchas cosas muy avanzadas. Esto de las aplicaciones sí es único. ¿R-Sismo es desarrollado 100% aquí? Sí, no, completamente. Nosotros lo hicimos con nuestros estudiantes y ahora ya tenemos programadores, pero
Oye, pues Pero- es un trabajo excelente. Sí, la verdad sí estamos muy contentos. Felicidades Bueno, por ese gracias. trabajo, no, Y no, que no, no. ojalá se use más de lo que... Oye, pero esto hay que llevarlo a congresos, a simposios sí, y sí, todo lo en demás. eso somos un poco malos. No, hay que A la difundirlo. hora de salir a difundir. Hay que difundirlo, ¿no? Sí, sí, hay que hacerlo, sí. Oye, pues yo, por ahí en la UMAI estamos organizando un congreso, ojalá ahí puedas participar. Sí, claro. Aunque ya hay sesiones Bueno, póster. voy a muchos congresos. Aunque ya sesiones póster nada más, porque ya se nos llenó todo. Sí, sí. Pero una sesión póster está bien, ¿no? Ahí, Sí. y aunque ni estés, o sea, porque yo sé que tu tiempo es muy valioso, pero puedes poner a un colaborador ahí que explique el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Hay ¿Verdad? varios que lo pueden hacer. Pues sí, mi estimado doctor Eduardo Reynoso Angulo, te agradecemos mucho tu Gracias por la participación, tu información valiosísima. Y pues aquí les damos un reconocimiento, un agradecimiento por su participación Sí, gracias. en este programa, Profesionistas por Progreso, y pues contigo no es la excepción. Está firmado por María Elena Miranda de la Lama, que es la directora de Astele.tv, y por tu servidor y amigo Marco Antonio Méndez Cuevas, como presidente del Consejo Nacional de Egresados del Politécnico. Entonces, este Muy es bien, tu muchas gracias. reconocimiento, y para que no se te pierda, pues un folder de color ahí llamativo. Pues muchas gracias. Bueno, no, al contrario, muchas gracias. Y buenas noches a todos ustedes. La próxima semana, miércoles de 8 a 9, estaremos transmitiendo desde astele.tv. Gracias por su atención. Buenas noches.